Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el último problema de flujo en tuberías. Es un problema interesantón. Aquí hay que calcular el gasto máximo, no nos dan velocidades, solamente nos dan un esquema, es un embalse, una tubería y eso es todo, ¿no? Entonces este va a ser un método de prueba y error. Fíjense ustedes, voy a dibujar esto aquí, ¿sí? Y paramos esto. Entonces fíjense ustedes, este es mi embalse, ¿no? Tengo aquí mi nivel de agua, ¿sí? Y la altura de ese embalse de aquí hasta acá son 30 metros, ¿sale? Esta altura que se recupera la tubería son 2 metros, el largo de la tubería de aquí son 60 metros, el largo de la tubería de acá son 60 metros y otros datos que me proporcionan son las Ks de los codos de 90 grados que están aquí. Es 1. No es 1, perdón. Es 0.4. 0.4. Son codos de 90 grados. ¿Sí? Codos de 90 grados. Estamos. Y además esta entrada aquí, que es una entrada abrupta, también genera pérdidas. Igual a 0.05. Es lo que tenemos, ¿no? Entonces les voy a explicar cómo se va a solucionar todo esto. El diámetro de la tubería, por cierto, me dan más datos. Sí, me dan, esto es agua, me dan una densidad de 998, me dan una viscosidad de 0.0113 por 10 a la menos 4, me dan el diámetro de la tubería, aquí, voy a ponerlo aquí, el diámetro de la tubería son de 200 milímetros y la rugosidad de la tubería es de 0.04 milímetros, ¿vale? Es lo que tenemos y lo que me piden calcular es este gasto. Nada más, no tengo otra. Entonces lo que voy a hacer es plantear mi solución. ¿Cómo calcular ese gasto? En pocas palabras, pues ya saben ustedes que el gasto es igual a velocidad por área. Entonces lo único que tendría yo que calcular, pues el área la conozco con estos datos, pues sería calcular la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad hay que calcularla acá. Para ello voy a plantear la ecuación de la energía. Vamos a hacerlo desde un inicio. De aquí hasta acá, ¿sale? Ese era mi volumen de control. ¿Estamos? Entonces vamos a comenzar. Planteo la ecuación de la energía. Voy a ponerle aquí mi sección 1. Y aquí va a ser mi sección 2. Entonces va a ser presión 1. Ya saben, la densidad es constante y estamos analizando un estado permanente. Entonces me queda presión 1 entre ρg cuadrado entre 2 veces g más z1 es igual a la presión 2 entre ρg más la velocidad cuadrado entre 2 veces g más z2 más mi h de pérdidas. ¿Vale? En este caso pues no tengo ningún equipo que esté generando trabajo o realizando trabajo sobre mi sistema o mi sistema sobre el equipo. Y además tampoco tengo transferencia de calor. Entonces veamos qué conozco. Voy a colocar un sistema de referencia. ¿Sale? Vamos a colocar un sistema de referencia. Vamos a ponerlo aquí.
este es Z y este es X, ¿sale? Entonces Z1 pues valdría 0, Z2 vale 2 metros, o sea, conozco estos valores. Z1 sale que vale 0, Z2 sí lo conozco. La presión 2, pues puedo considerar que sale al ambiente, entonces digo que la presión 2 es atmosférica, ¿sí? ¿Sale? Vamos a decir que es la presión atmosférica, ok, por lo tanto pues la puedo despreciar manométricamente porque sería 0. Luego, ¿qué más? El H de pérdidas, bueno, mi H de pérdidas saben ustedes que va a depender de, vamos a descomponer mi H de pérdidas de tubería, mi H de pérdidas de mis accesorios, ¿sale? Entonces le escribo aquí, que sería F, longitud entre D, por B cuadrada entre 2 veces G, más sumatoria obviamente, más sumatoria de Ks por B cuadrada entre 2 veces G, ¿sale? Entonces, si se fijan ustedes, ¿de qué depende? Otra vez, de la velocidad, ¿sale? Sigamos. Entonces, me quedé aquí. La velocidad 2, pues no la conozco. La velocidad 1 no la conozco. La presión 1 tampoco la conozco. La presión 1 tampoco la conozco. Vaya, qué lata, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que hemos venido haciendo desde que vimos ecuación de energía, pues voy a tomar mi sistema de referencia, entonces mi volumen de control hasta acá, hasta un punto A. Entonces voy a plantear la ecuación de Bernoulli desde A hasta 1. Ok, voy a tomar mi ecuación de Bernoulli desde A hasta 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a ver. Me quedaría entonces la presión en A entre ρg más la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces G más Z de A es igual a la presión 1 entre ρg más velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces G más Z de 1. Y oh sorpresa, fíjense ustedes que maravillosamente este término aparece aquí y por lo tanto voy a igualar este con este. ¿Qué conozco de aquí? Pues prácticamente todo. ¿Por qué? Porque de aquí conozco ZA, velocidad 1, analizando, estamos aquí aquí arriba en el embalse, muy lejos, por lo tanto la velocidad es despreciable y la podemos considerar 0. Y además esta presión de A, ¿cuánto vale? Es atmosférica, por lo tanto la despreciamos, bueno, de hecho vale 0 de forma manométrica. Entonces puedo simplificar mi ecuación a lo que sigue. Z de A va a ser igual a la presión en 2 entre ρg, no, perdón, acuérdense que esta vale 0, entonces me quedaría nada más velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces G más Z de B más mi H de tuberías más mi H de accesorios. Así de fácil me quedaría, muchachos. Yo quiero calcular velocidad 12, acuérdense, ¿no? Entonces voy a decir rápidamente lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a desarrollar esto para que quede más claro, ¿no? Ya está resuelto el problema. Z de A va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces G más Z de B más el factor de fricción. Como es el mismo diámetro, entonces va a ser longitud total, no cambia nada. Por una velocidad, ¿cuál? Pues la velocidad 2 al cuadrado, porque es la misma velocidad, más la sumatoria de todas las Ks. Sumatoria de todas las Ks. Como es la misma velocidad en la tubería, no importa. Por velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces G. Entonces puedo agrupar. Ya terminé, ¿eh? Ya se acabó esto. Ya se acabó la ecuación de energía. Se acabó básicamente la mecánica de fluidos. Más, ¿qué me quedaría aquí? 1 más sumatorias de Ks por B cuadrada entre 2 veces G. ¿Sale? ¿Estamos? Entonces,
permítanme, voy a reescribir esta en la siguiente página para que quede otra vez, vamos a tratar de que quede más bonita. Sí, entonces me quedaría B2 al cuadrado entre 2 veces G que multiplica a 1 más F o el factor de fricción L entre D por más sumatorias de K, ¿sí? Y todo esto va a ser igual a ZA menos ZDB. ZA menos ZDB. Entonces aquí vamos a hacer un comentario. Fíjense ustedes que este factor de fricción va a depender de quién. Pues curiosamente depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. ¿Sale? Entonces, si es laminar, ya saben que es 64 entre Reynolds, pero si es turbulento, necesito la rugosidad relativa. Curiosamente, si me dan la rugosidad relativa, aquí está, me dicen que la rugosidad es de 0.04 entre 200. Ok. Es igual a ¿cuánto? Entonces me quedaría más o menos, bueno, ese valor será 0.302, dividir el 0.04 entre 200 milímetros y me quedaría eso. Bien, entonces, pues no tengo más datos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo va a ser este proceso iterativo? Fíjense ustedes. Entonces lo que yo voy a hacer es por prueba y error, no hay de otra. Entonces, esto no cambia. Entonces lo que yo voy a suponer en la primera iteración es suponer un número de Reynolds, ¿sí? Es mi primera iteración. Entonces yo lo voy a suponer un número de Reynolds. ¿Cuál? Pues no sé, se me ocurre pensar primero que sea un flujo turbulento, ¿sí? No tengo idea por dónde comenzar, pero sí sé que me tengo que ir buscando, ir acercando. Entonces yo propuse 1 por 10 a la 6, ¿sale? Y con esta rugosidad relativa, lo que hice yo fue calcular mi factor de fricción. Y me dio, según yo, de 0.015. Entonces fíjense ustedes, ya con este factor de fricción y con esta primera iteración, ¿sí? Entonces yo puedo ya suponer esto, ¿sí? Las sumatorias de las K son, déjenles digo, 0.4, 0.8, 0.85, ¿no? Sería 0.4 más 0.4 más 0.05, las sumatorias de las K es de 0.85, ¿sale? Entonces ya conozco este dato. La longitud, ¿cuánto valdría la longitud? Pues sería sumar, perdón, cometí un error. Qué bueno que lo vi. Estos no son 2 metros, son 20 metros. ¿Vale? 20 metros. Ahora sí. ¿Sí? Entonces esa longitud va a ser igual a la suma de 60 y 60 más 60 más 20. Esto sería igual a ¿cuánto? 140, ¿no? Y a estas alturas uno le duda de todo. ¿Vale? 140 metros. Entonces fíjense ustedes que ya puedo calcular yo este término, ZA y ZB, y lo que voy a hacer es despejar esta velocidad. Con esos cálculos, ¿sí? Yo estimo una velocidad de 4.09 metros por segundo. Ahora sí, con esta velocidad recalculo mi número de Reynolds, ¿sí? Que sería mi primera iteración, ¿sí? Esta es primera aproximación, ¿sí? Ya sea mi primera iteración, y con esto calculo el número de Reynolds y me dice que mi número de Reynolds es de 7.1 por 10 a la 5. Ok, de aquí con mi rugosidad relativa leo mi factor de fricción y me dice que mi factor de fricción es de 0.015. Acuérdense que es ojímetro, ¿sí? Más o menos lo mismo, ¿sí? Con estos valores, ¿sí?
vuelvo a calcular mi velocidad. ¿Sale? Y ya con esta velocidad me dice que mi velocidad es igual a 3.98. 0.15 más o menos. Calculo otra vez el número de Reynolds y me dice que mi número de Reynolds ahora es de 7.05 por 10 a la 5. De hecho, aquí si ustedes se fijan, ya el salto entre la velocidad y esta velocidad es muy pequeño, por lo tanto los números de Reynolds van a ser así. Pues prácticamente les puedo decir que ya llegué a la velocidad. Entonces ya con esta velocidad que calculé aquí, con esta velocidad, ¿sí?, calculo mi gasto. Velocidad por área, y entonces es igual a mi 3.98 por pi cuartos de diámetro al cuadrado. El gasto me queda de 0.125 metros cúbicos por segundo. Qué problemita tan sencillo. No es cierto, la verdad es que sí cuesta trabajo imaginarse cómo es la solución, pero no queda de otra más que eso. Y así es más o menos, ¿sí? Ok, bueno chicos, este fue el último problema y ahora sí, vamos a evaluar.